noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy jueves 9 de mayo. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a este servicio televisivo y por supuesto pues tendremos para ustedes nuestros respectivos saludos, sobre todo aquellos que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también a través de nuestro Facebook Live, FETV Canal 5, y también a través de nuestro Twitter, @FETV Diario 05. Iniciamos con la información. La Junta Nacional de Escrutinio pospone proclamación de Laurentino Cortizo para el próximo lunes. El mal tiempo que se registra en la provincia de Bocas del Toro ha ocasionado que la proclamación de Laurentino Cortizo como virtual ganador de las elecciones del 5 de mayo se hayan pospuesto para el próximo lunes. Pero finalizando la tarde de este jueves señalaron por medio de un comunicado que la proclamación de Cortizo podría darse en horas de la noche de este viernes. A las actas faltantes del circuito 12-1 y hemos recibido la información que todavía están pendientes de ser recibidas, razón por la que se hace imposible hacer el acto de proclamación el día de hoy. La proclamación presidencial sea el día lunes de la próxima semana. Cada minuto está disminuyendo la cantidad de actas de mesa que faltan por llegar. En este momento nosotros hemos calculado, según información que nos ha enviado el Tribunal Electoral, basados en el TER, esto es transmisión extraoficial de resultados, que podemos estar hablando de cercanos a 3.000 votos emitidos, lo que falta. Durante este jueves llegó a la sede de la Junta Nacional de Escrutinio en Amador, una de las dos actas que faltan de la provincia de Bocas del Toro. Tenemos el acta del circuito 1-1 de la República de Panamá, que será entregado por la presidenta de la Junta Circuital, Xiomara Montenegro. Le damos la bienvenida. Según Xiomara Montenegro, presidenta de la Junta Circuital de Escrutinio, en las últimas horas el mal tiempo ha ocasionado la crecida de ríos en la provincia y es por esta razón que pudo entregar el acta del circuito 1-1 en horas del mediodía. La provincia recolectó votos válidos de 61.792, creo que fue, votos válidos. Yo sí tenía preocupación por la tardanza del mal clima en la provincia, pues que las actas no llegaran a tiempo, pero nos esperaron y estoy muy complacida por eso, porque así uno ve que su labor vale la pena. Los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio han señalado que harán propuestas para que las elecciones no se celebren durante el mes de mayo, ya que es justo el mes en donde inicia el periodo de invierno en nuestro país. Se van a cumplir 100 años el año que viene de la primera elección directa para presidente, que ganó Belisario Porras, porque las dos primeras elecciones de él fueron indirectas y fue en agosto y allí decidieron ponerlo para mayo, pero en ese tiempo parece que no llovía en mayo. Yo creo que ya que están aquí los representantes de partidos políticos, pongan eso para después del carnaval. Según la presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nibia Rosana Castrellón, el virtual ganador de las elecciones, Laurentino Cortizo, ha dicho que se debe escrutar el 100% de las actas para hacer el anuncio el próximo lunes al país. Comprendamos la situación y lo que nosotros sí podemos decirle es que hemos tenido la oportunidad de conversar con el señor Cortizo, quien se comunicó con nosotros y nos ha indicado que se debe cumplir el 100% de lo indicado en la normativa y que él está en la disponibilidad de esperar perfectamente para el día lunes. La ceremonia de proclamación se debe realizar en el Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche, siempre y cuando se haya escrutado la última acta proveniente de la provincia de Bocas del Toro, específicamente la del circuito 12-1. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Bien, y ya van 4 días del desarrollo de los procesos electorales y con ello las confrontaciones y denuncias por disconformidades. Analistas evalúan esta fiesta democrática que vive Panamá. Son imágenes de seguidores y simpatizantes de candidatos a diputados. Algunos reclaman el triunfo, pero otros disfrutan de la victoria. Sin embargo, las denuncias públicas de presuntas irregularidades en las elecciones del pasado domingo todavía sigue escuchándose en diferentes circuitos del país. Para el abogado internacionalista Francisco Carreira, las manifestaciones después de los comicios son normales de muchos países del área.
Los observadores internacionales han dado una opinión muy buena del sistema, la forma como se van reportando, la forma como se van votando, el orden en el que los panameños lo han hecho. Lo que ha ocurrido aquí, en mi opinión, es que una vez que se supo ya el resultado y se baja entonces al nivel de los diputados y de los alcaldes y de los representantes, han comenzado una gran cantidad de denuncias que nadie va y las presenta a la Fiscalía Electoral como deben ser. Se habla de impugnaciones cuando no hay realmente ninguna forma de impugnar porque no hay proclamaciones. Entonces lo que se ha convertido esto es en una guerra también de mensajes y de usar las redes sociales de alguna manera para desacreditar. El tribunal no participa en el conteo. Carreira recomienda que las denuncias de presuntas irregularidades deben presentarse ante la Fiscalía Electoral. Yo creo que en alguna forma hay cierta injusticia en la forma como se está criticando al tribunal, porque el tribunal tendrá que conocer si hay denuncias de verdad y si hay impugnaciones de verdad, y para que eso pase pues va a llegar su momento. Para el analista Richard Morales, el retorno del voto plancha no representa problemas, sino es que no se está logrando la proporcionalidad en el proceso. El problema es que el sistema para elegir los diputados no es proporcional. La idea de tener un sistema de cocientes, medio cocientes y residuos es lograr proporcionalidad, pero es claro que las fuerzas políticas en Panamá no están representadas en la Asamblea y que la fórmula actual no logra que sea representada en toda su diversidad, en toda su amplitud. Así que necesitamos, por un lado, revisar la fórmula como se asignan las curules, asegurar que haya la mayor representatividad posible, es decir, que esa diversidad de las fuerzas políticas de la población logre representatividad en la Asamblea. Morales dice que es lamentable que se esté dando este tipo de confrontaciones porque indica que las elecciones están en entredicho y que la legitimidad del proceso está siendo cuestionado. Es lamentable porque implica que los resultados de las elecciones están en entredicho, implica que la legitimidad del proceso electoral está siendo cuestionado, y en la medida que los resultados son cuestionables, incluso el mandato del nuevo gobierno, de la nueva asamblea, es cuestionable en sí. Eso implica que necesitamos una transformación profunda de nuestro sistema democrático, porque nos estamos dando cuenta que no es verdaderamente democrático. La forma de designación de los cargos circuitales bajo el sistema del cociente, medio cociente y residuo ha sido uno de los temas más cuestionados durante este proceso electoral. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. La campaña de no a la reelección rindió frutos. 5 jóvenes fueron proclamados como candidatos independientes. La campaña no a la reelección logró sacar de la Asamblea Nacional a varios diputados que tenían años en el órgano legislativo, pero muchos de los no reelectos pudieron ingresar debido al sistema de cociente, medio cociente y residuos. Yo pienso, aunque no se hayan reelegido las mismas caras y los mismos nombres, lo importante es que no se reelijan la misma clase política y el mismo patrón de conducta. El sistema de residuos cociente y medio cociente es un sistema que ya existía y es un sistema que está hecho para que haya representatividad. Y yo pienso que ese sistema en muchas formas sí ha dado su resultado. Hubo una discrepancia en el decreto que publicó el Tribunal Electoral que se contradecía con la ley electoral, porque la ley electoral decía o dice que el residuo se le da al candidato más votado de cualquier lista, pero el decreto que luego reglamenta la contienda dice que el residuo no se le puede asignar a quien ya haya recibido una curul por medio cociente o cociente. Félix Wynn ha indicado que los nuevos diputados independientes deben lograr hacer un buen trabajo para ganarse aún más la confianza de los electores. La gente no reeligió a prácticamente la mitad de los diputados. Los que han salido ahora por residuo, que es lo más controversial, han salido por una interpretación inadecuada del Tribunal Electoral de su propia normativa. O sea, es una interpretación que no va de acuerdo con la ley electoral, con el Código Electoral, ni tampoco con el reglamento de las elecciones generales de 2019 que ellos mismos emitieron. El proceso electoral ha sido cuestionado, pero en el mes de enero se iniciará la conformación de una comisión para las reformas electorales.
Soy una persona que cree fielmente en las reformas electorales. Nosotros, como parte de nuestras propuestas de campaña, yo fui candidato a diputado en el circuito 88. Una de nuestras principales propuestas era hacer que las votaciones sean con voto preferencial. Significa que uno elige en orden de preferencia a sus candidatos con segunda vuelta automática. Ningún candidato puede ser electo si no llega al 50% de los votos más uno. Ellos han ido modificando el sistema. Una vez que se hacen las renovaciones, las reformas electorales, al final los diputados lo modifican a su modo. Entonces ahora toca que los ciudadanos nos involucremos en las reformas electorales y que se defiendan esas reformas en la Asamblea, porque al final los diputados siempre las han manipulado a su antojo. Cabe destacar que los 5 diputados independientes que estarán en la Asamblea Nacional son Edison Brose, Gabriel Silva, Juan Diego Vázquez, Raúl Fernández y Adán Bejerano. Con imágenes de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, esperamos que la proclamación del presidente de la República electo, Laurentino Cortizo, fuera en la noche de hoy. Ya la Junta Nacional de Escrutinio ha informado que no ocurrirá en el día de hoy porque falta un acta. Y me parece responsable, me parece seria la actitud de la Junta Nacional de Escrutinio. Entiendo que será el lunes dicho acto, que ya para el lunes calculan que el clima y las condiciones estarán para que llegue el acta que hace falta. Y hoy íbamos a hablar del discurso del presidente electo Laurentino Cortizo en la noche de hoy precisamente, pero el discurso habrá que esperar. Al margen de eso, hay que reconocer que el discurso de aceptación del triunfo, el domingo 5 de mayo, casi a la medianoche, luego la intervención ante los periodistas que estaban en el Tribunal Electoral al día siguiente, el lunes, cuando se reunió con los magistrados de dicha organización, y algunas otras declaraciones que ha dado, y el hecho de haber asistido ayer a la toma de posesión de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, manda un mensaje. Ha estado Cortizo mandando mensajes, en principio positivos desde el punto de vista de que vamos a gobernar, como lo advertimos, vamos a gobernar, dice Cortizo, escuchando a todos los sectores, escuchando, produciendo, o en la búsqueda del consenso, como lo advertimos nosotros aquí, que quien ganara tenía que demostrar eso. Obviamente Cortizo podrá corroborar con los hechos estos discursos que está dando a partir del 1 de julio y no antes. Pero el que haya ido ayer a la Cámara de Comercio le manda un mensaje, por así decirlo, al capital, al sector empresarial del país, porque según tengo entendido, la actual administración que está por concluir del presidente Varela, una de las tantas cosas que lo caracterizó, buenos y malos, una de las malas fue que no estableció un canal de comunicación directo con los sectores de la empresa privada organizados, a decir de los sectores de la empresa privada. Eso es lo que me han dicho a mí, que en estos 5 años no tuvieron una mayor comunicación o una comunicación directa con el Palacio de las Garzas. Asumo que no fue diferente con los sectores de los trabajadores organizados, la sociedad civil organizada, etc. Estilos. Y al final habrá que sacar la conclusión de si el estilo funcionó o no funcionó. Me parece que los canales de comunicación con todos los diversos sectores de la sociedad para un gobernante son fundamentales, pero para este gobernante que inicia el 1 de julio un quinquenio, creo que va a ser más importante que en los quinquenios anteriores. Uno, el mandato. Queda claro que recibe un mandato de 31% por el lado del PRD y 1% y algo, 1.algo% por el lado del Molirena, que suman 32-33%. Es un mandato desde el punto de vista popular, de números, débil. Pero es un mandato al fin y al cabo porque así funciona el sistema nuestro. Bajo esa premisa, tener una actitud de buscar a los sectores para generar consenso es lo correcto. Es la agenda correcta porque es un país demasiado pequeño
como para que esté convulsionado por la diversidad de temas que esta nueva administración tendrá que acometer. Hablemos, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social. Es difícil, para no decir imposible, que el órgano ejecutivo produzca una reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, si ese fuera el camino, si no produce consenso con los trabajadores, con los empresarios, con el sector de la salud, etcétera, con los involucrados en la Caja de Seguro Social. Hacerlo de espalda a ellos es un error, hacerlo con ellos es lo correcto. Y así podríamos mencionar otra diversidad de temas en los que este quinquenio que está por iniciar el 1 de julio van a requerir de muchas reuniones, de muchas horas de inversión para producir los consensos, porque de lo contrario pues se genera un cortocircuito. Habrá que estar pendiente también de cuál va a ser el papel del PRD. Todo indica que el PRD tendrá mayoría en la Asamblea. Eso a mí no me gusta del todo porque no es saludable. Lo hemos visto con la administración Martinelli, que no fue saludable que tuviera esa mayoría abrumadora. Lo vimos en este quinquenio en los primeros 2 años que hicieron causa común los panameñistas, los arnulfistas y los cambios democráticos. No es saludable porque no hay el equilibrio. Habrá que conocer cómo será el papel de esa asamblea frente al presidente que es de su mismo partido. Bueno, eso queda por ver. Tendremos que parar hasta el lunes para escuchar el discurso del presidente electo Laurentino Cortizo. Continuamos con más información y en el segundo bloque tenemos que hablar del tema obligado, cocientes, medio cocientes y residuos. No para el tema, eso será en el segundo bloque. En las internacionales, en Asia, China desmiente dar marcha atrás en sus promesas comerciales a Estados Unidos. China desmintió el jueves haber dado marcha atrás en sus promesas a Estados Unidos en las negociaciones comerciales entre ambas potencias, tras las acusaciones de varios responsables del gobierno de Donald Trump. La actitud y la postura de China han sido consistentes. No capitularemos ante ninguna presión y tenemos la determinación y la habilidad para defender nuestros propios intereses. El presidente estadounidense anunció el domingo un aumento del 10 al 25% de los aranceles a productos chinos importados por $200.000 millones y su entrada en vigor está prevista para el viernes. El negociador principal de Washington aseguró esta semana que existió una erosión de los compromisos de China en las negociaciones de la semana pasada en Pekín. Las conversaciones se reanudaban el jueves en la capital estadounidense en presencia del viceprimer ministro chino Liu He. Hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en un aumento militar en la frontera, así lo aseguró Nicolás Maduro. Por el Dios de nuestros padres. El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Colombia se trenzaron el miércoles en un cruce de declaraciones. Maduro advirtió que todo podría terminar en una escalada militar en la frontera entre estos dos países. Porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. El pronunciamiento de Maduro ocurrió luego de que el miércoles las fuerzas militares de Colombia anunciaran que unos 1.100 guerrilleros, es decir, casi la mitad de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional, se refugian en Venezuela. Simultáneamente, la Cancillería colombiana denunció una incursión por parte de una treintena de militares venezolanos en el noreste de su territorio limítrofe. Maduro denunció que las acusaciones son parte de un plan del presidente colombiano Iván Duque para justificar un conflicto militar. Afirmó que Duque, arrastrado por el mandatario estadounidense Donald Trump, pone a su servicio a Colombia. El venezolano garantizó que su país es de paz, pero que las Fuerzas Armadas están preparadas para defender Venezuela. Expresidente Temer se entregó a la policía en Brasil, donde enfrenta acusaciones de corrupción. El expresidente de Brasil, Michel Temer, se entregó el jueves a la policía. El exmandatario, que enfrenta 6 procesos por presunta corrupción, salió de su casa en la zona oeste de la ciudad en un auto con vidrios oscuros y resguardado por un pequeño convoy. La entrega voluntaria había sido anunciada por Temer el miércoles por la noche, poco después de que un tribunal de apelaciones determinara el regreso a prisión del político de 78 años, que había estado preso provisionalmente durante 4 días en marzo.
En ese momento el exmandatario estuvo recluido en Río de Janeiro, donde transcurre la investigación. Temer es sospechoso de haber recibido sobornos en 2014 a cambio de contratos de obras en la planta nuclear Angra 3, en Río. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero. Según el Tribunal de Apelaciones, la prisión preventiva se justifica por la sospecha de que la presunta banda encabezada por Temer, que operaría desde hace 40 años, sigue en plena actividad. La defensa del exmandatario presentó un nuevo pedido de habeas corpus ante una corte superior. Pidió asimismo que el exmandatario permanezca en Sao Paulo por cuestiones logísticas y familiares. Bien, avanzamos en la información. Diputado en estado crítico y funcionario asesinado a balazos en Argentina. Ataque a balazos frente al Congreso Nacional en Buenos Aires. Marcelo Yadón, un funcionario de la provincia de La Rioja, murió y el diputado del oficialismo Héctor Olivares resultó gravemente herido. Imágenes del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires muestran el momento del ataque, que tuvo lugar a las 7 de la mañana, cuando desde un automóvil abrieron fuego contra los dos hombres que caminaban por la plaza que se encuentra frente al Congreso. Quiero decirles a los argentinos que ya están trabajando la policía de la ciudad, con Diego Santilli a la cabeza, la Policía Federal, con la ministra Patricia Bullrich, y que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para entender qué es lo que pasó y para encontrar los culpables. Olivares es diputado por la Unión Cívica Radical, que integra el Frente Gobernante Cambiemos de Macri. Fue trasladado a un hospital donde fue intervenido. Su estado es grave. La Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que expresó su profunda consternación ante el brutal atentado. El Grupo de Lima rechazó la decisión de la ilegítima Asamblea Constituyente venezolana de quitar la inmunidad a 10 diputados opositores y el arresto del primero de ellos. El Grupo de Lima expresó el jueves su rechazo al arresto del diputado opositor venezolano Edgar Zambrano. También calificó de ilegítima a la Asamblea Constituyente afín al gobierno de Nicolás Maduro y condenó su decisión de quitar la inmunidad parlamentaria al detenido y a otros 9 legisladores de la oposición acusados por el gobierno de participar en un fallido alzamiento militar la semana pasada. La declaración fue firmada por 12 naciones del bloque, entre ellos Venezuela, pues este grupo reconoce como gobernante legítimo venezolano al líder parlamentario opositor Juan Guaidó y no a Maduro. Uno de los legisladores desaforados, Richard Blanco, anunció que se refugió en la residencia del embajador argentino en Caracas para evitar su arresto. Blanco es el segundo parlamentario que se resguarda en una residencia foránea tras Mariela Magallanes, que lo hizo en la residencia del embajador de Italia en la capital venezolana. Los diputados están acusados de delitos como traición a la patria y rebelión civil. El Parlamento, único órgano de Venezuela en poder de la oposición, está maniatado por la justicia tras ser declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia en 2016 y fue sustituido en la práctica por la Asamblea Constituyente. Siendo las 8:24 minutos de la noche, vamos a realizar nuestra primera pausa aquí en FTV Diario y a continuación tendremos a las informaciones eclesiales con actividad del Santo Padre y de la Santa Sede. No le cambie, ya volvemos. Estamos de regreso con FTV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Le recordamos que también nos puede sintonizar a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos con la información eclesial.
Y como es habitual, el Papa Francisco atendió a los periodistas a bordo del avión papal a su regreso de Bulgaria y Macedonia del Norte. El Papa respondió a algunas cuestiones, como que no se ha llegado a ninguna conclusión con respecto al estudio del diaconado femenino. También le preguntaron sobre la energía que tiene cuando visita un país a pesar de su edad. El Santo Padre dijo que no tiene ningún secreto, solo que se olvida de todo y vive cada momento de sus viajes. Lo considera como un don de Dios. Adicional, el Papa agregó que se sorprendió mucho de la ternura con la que trabajan las misioneras de la caridad en Macedonia del Norte. Por otro lado, este jueves 9 de mayo se dio la presentación en el Vaticano de la Carta Apostólica en forma motu proprio del Papa Francisco sobre los nuevos procedimientos para denuncias de abusos sexuales en la Iglesia. 3 meses después de la cumbre sobre abusos sexuales que reunió en Roma a obispos de todo el mundo, el Papa Francisco ha promulgado una nueva ley para toda la Iglesia con unos objetivos muy claros. Determina la obligación de denunciar de parte de clérigos y religiosos y demás autoridades eclesiásticas. Establece obligatoriamente formas seguras para transmitir las acusaciones a la autoridad que debe investigar y establece normas para proteger tanto a quien realiza la denuncia como a la víctima del delito. El Vaticano ha explicado el contenido de este nuevo motu proprio del Papa titulado «Vosotros sois la luz del mundo». Estas nuevas normas obligan además a la denuncia inmediata no solo de los abusos, sino también de cualquier encubrimiento y de la posesión de material de carácter pedófilo. A partir del próximo junio, todos los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica, incluida por supuesto la jerarquía, estarán sometidos a esta ley. Ahora tenemos una ley universal que determina las etapas fundamentales para la investigación de un miembro de la jerarquía, que puede ser un obispo, un superior mayor religioso o religiosa. Advierte de que también la jerarquía está sometida no solo a la ley de Dios, sino también a la ley canónica. Tiene que responder de los crímenes cometidos. Por eso ya no hay inmunidad porque el delito haya sido cometido por alguien de la jerarquía. Nadie en la jerarquía está por encima de la ley. El motu propio «Vosotros sois la luz del mundo» también pone en marcha un sistema más preciso de control para los obispos a través de los arzobispos metropolitanos o incluso de los laicos de la diócesis. Establece que antes del 2020 cada diócesis del mundo disponga de una oficina o de un sistema para recibir las denuncias. Otro punto importante es la agilización de los tiempos. Los obispos tienen que informar inmediatamente a Roma sobre los presuntos casos. El dicasterio encargado tendrá que responder en 30 días y la investigación no deberá prolongarse más de 90 días. Bien, y precisamente en este tema escuchemos ahora algunas de las normas más detalladas que establece este documento presentado por el Papa Francisco para tratar el tema de los abusos. A través de un nuevo motu propio, el Papa Francisco decreta nuevas normas para tratar los casos de abuso en el seno de la Iglesia. Establece la obligación para sacerdotes, religiosos y religiosas de denunciar estos casos y que cada diócesis habilite una oficina de recepción de denuncias. Antes de junio de 2020, cada diócesis del mundo tendrá que contar obligatoriamente con una oficina específica o un sistema concreto que permita informar sobre los abusos cometidos por sacerdotes o religiosos. También se puede informar sobre el encubrimiento de un caso o sobre la posesión de material pornográfico. De esta forma, se quiere que las víctimas puedan acudir a la iglesia local con la seguridad de que serán bien recibidas. El Papa define en este motu propio cuáles son los pecados contra el sexto mandamiento, también que es un menor o una persona vulnerable. El documento no solo se refiere a la violencia o abusos contra estos, también contra religiosas, seminaristas o novicios. Se subraya la importancia de proteger a los menores de 18 años y a las personas vulnerables en sentido amplio, como recoge la reciente ley del Vaticano de marzo de este año. Las nuevas normas especifican qué se considera encubrimiento. Son acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales contra un clérigo o religioso en relación con los delitos de abuso sexual. Se dirige hacia aquellos que, en lugar de perseguir los abusos, los ocultan, protegiendo así al perpetrador.
Una de las novedades es la introducción de la obligación para clérigos y religiosos de informar sobre los presuntos casos que lleguen a su conocimiento. Las normas de este motu proprio también prevén la participación de los laicos en la investigación de los casos siempre y cuando no haya conflicto de interés. Las conferencias episcopales y diócesis pueden preparar listas de personas laicas cualificadas para colaborar. La responsabilidad última de la investigación, en cualquier caso, siempre recae sobre el arzobispo metropolitano. Se le otorga mayor relevancia al papel del arzobispo metropolitano. Ahora la Santa Sede le otorga la potestad para investigar en caso de que la persona denunciada sea un obispo. Se refuerza así su papel tradicional en la Iglesia y se aprovechan los recursos locales. Debe informar cada 30 días a la Santa Sede de los avances. Se podrá crear un fondo económico para pagar el coste de las investigaciones. El administrador del fondo pondrá este dinero a disposición del metropolitano, quien al final de la investigación podrá solicitarle un informe. Se reafirma el principio de la presunción de inocencia de la persona acusada, a la que se informará de la existencia de la investigación cuando lo solicite el dicasterio competente. El acusado solo será informado cuando se abra un procedimiento formal. Estas normas no afectan a la obligación de informar a las autoridades competentes que recojan las leyes civiles y penales de los respectivos países. El motu proprio tiene por objetivo establecer un procedimiento aplicable a toda la Iglesia Universal en los casos de abuso, sirviéndose de las iglesias locales. Así se agiliza un proceso que añade dolor a las víctimas. Por eso el arzobispo metropolitano tiene que informar inmediatamente a Roma de las denuncias. Las penas no cambian y las sanciones más graves, como son la expulsión del sacerdocio o del episcopado, serán directamente confirmadas por el Papa. Y hasta aquí la información eclesial. Avanzamos con más. Desde este viernes 10 de mayo hasta el 24 de mayo, los precios del combustible disminuyen. Esto en el caso de la gasolina de 91 y 95 octanos. Por su parte, el diésel bajo en azufre mantiene su precio para la provincia de Panamá y Colón. Los precios son los siguientes. La gasolina de 91 octanos, su precio será de 84 centavos el litro, mientras que la de 95 octanos, 87 centavos el litro. El diésel bajo en azufre mantiene su precio en 75 centavos el litro. El expresidente Ricardo Martinelli fue llevado una vez más al sistema penal acusatorio para continuar con el juicio oral que se le sigue por el tema de los pinchazos telefónicos. La audiencia avanzó a paso lento, ya que después de una hora de haber iniciado la audiencia, donde se revisarían 31 audios como parte de las pruebas, el Tribunal Superior de Justicia informó al Tribunal de Juicio sobre la interposición de un segundo amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del expresidente Martinelli, por lo que se decretó un receso hasta las 2 de la tarde. Mientras tanto, después del receso se prosiguió con el interrogatorio del perito Luis Rivera Calle. Martinelli lo acusan de 4 delitos contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, así como 2 formas de peculado. Bien, y cambiamos de asunto. Un proyecto que fue inaugurado hace 10 días y puesto en operación el pasado 26 de abril ya presenta problemas en su infraestructura. La tarde de ayer y de este jueves, cuando se registró un fuerte aguacero, varias de las áreas de la terminal quedaron inundadas por la filtración de agua. Por su parte, el Contralor de la República, Federico Humbert, acompañado de su equipo de ingenieros encargados, inspeccionó la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tocumen para conocer la situación real de las filtraciones. Humbert informó a través de un comunicado que no refrendará ningún pago hasta que la obra se reciba en forma adecuada. Agregó que los ingenieros encargados del proyecto seguirán vigilantes para que la empresa responsable cumpla con lo pactado en el contrato firmado con el Estado. Bien, de esta manera vamos a hacer una pausa. Al volver, el profesor Edwin Cabrera preparado con el segundo análisis de la noche. Así es, y también tendremos más informaciones deportivas con nuestro compañero Alejandro Rodríguez. Ya volvemos, no le cambie.
regreso, amigos televidentes. Y el tema de cociente, medio cociente y residuos sigue dando de qué hablar. Sí, es cierto que hay un grupo de panameños en todo el país que están hablando sobre el tema con evidente desconocimiento de cómo funciona el sistema. Eso me queda claro. Pero hay otros, y me incluyo, que estamos hablando del tema conociendo cómo funciona. Y lo que a algunos le estamos criticando, dentro de los cuales también me incluyo, es sobre la interpretación en la asignación de los residuos. No en si al PRD le toca más diputados, le tocan menos diputados, al Cambio Democrático le toca más o menos, o hacia el Molirena, o el panameñismo, o el Popular, el FAT, la Alianza. No, por lo menos para mí ese no es el debate. El debate es la interpretación de la norma para la asignación de curules mediante dicho residuo. ¿Por qué? Porque el cociente es fácil de determinar. La cantidad de votos válidos que hay en ese circuito entre el número de curules, eso es el cociente. ¿No? Bien, ahí no hay problema. Entonces, ¿qué partidos tienen el cociente? Este lo tiene. Ya, el que más votos tuvo dentro de esa papeleta de ese partido tiene una curul. Pero dice la norma que el que logra una curul por cociente, o dos, si es que es un cociente muy alto, ya no puede ir a buscar un medio cociente, va a buscar un residuo. Y en el medio cociente la situación es diferente. ¿Cómo se saca el medio cociente? Dividiendo entre 2 el cociente. El número de cociente entre 2 es el medio cociente. Aquel partido o lista que logra esa cifra o más, tiene otra curul. Y si es muy alto, entonces tal vez podrá ir a pelear también un residuo si tiene más diputados. ¿Qué pasa? Que dice la misma norma que ellos promovieron, tanto la Asamblea como el Tribunal Electoral, que después que a una lista le dan un residuo, ya no puede ir a buscar un segundo residuo. Y allí es donde viene el problema. Que han querido forzar, tanto en el 8.6 como en el 8.7, que con los mismos votos que ya asignaron un residuo en cada uno de esos circuitos, con esos mismos votos ahora se le suman a estas personas que están en otra papeleta para asignar otro residuo. Pero es que esos mismos votos ya los usaste. Ah, que van en alianza. Claro, la alianza tiene un sentido. Lo que tenían que hacer esos diputados para beneficiarse era sacar más votos en la papeleta donde obtuvieron dicha cantidad. Es decir, Pancho Alemán, lo que en mi opinión tenía que haber hecho era sacar más votos dentro de la papeleta del PRD, para entonces que esa curul fuera de él por residuo, igual que el señor Cristiano Adames. Pero ahora, después que con esos mismos votos le asignaron esa curul a otros miembros del PRD o de otro partido, ahora con esos mismos votos se los suman, le suman los votos que tienen en la otra papeleta y le dan la curul a ellos dos. No, es un tema de interpretación. A mí me es irrelevante si eso le da más diputados al PRD, o si le da menos, o si le da más al uno o al otro. Eso para mí es irrelevante. Lo que les vengo diciendo, como se lo comenté a ustedes ayer, que este tema del residuo, desde el año 1984 hasta el año 2019, sigue dando problemas, y el problema es de interpretación de la norma. Porque con el cociente no hay problema para interpretarla. Con el medio cociente tampoco hay problema para interpretar. El tema es el residuo, al margen de quién es beneficiado y quién es perjudicado, porque andan un poco de gente por allí que se la tiran de genios, de sabios, tratando de descalificar a todos lo que estamos opinando de una manera mucho más crítica sobre esta asignación de residuos. Reitero, eso es independiente de a qué partido favorece o no favorece. Lo que algunos estamos reclamando es que no se está haciendo una interpretación adecuada para dichas asignaciones. Lo cierto es que ya ha habido proclamaciones, lo cierto es que se anuncia que el presidente Cortizo objetivamente o realmente impulsará reformas a la Constitución, y entonces tendremos que sentarnos a esperar cuál será la propuesta que en materia de la configuración del órgano legislativo propondrá el Ejecutivo de Cortizo al Legislativo y posteriormente del Legislativo al referéndum al cual seremos convocados, según lo que él dijo en campaña, que sería la mecánica. No dos asambleas distintas, sino 2 legislaturas distintas y luego un referéndum.
Si el cronograma Cortizo lo pone a circular desde julio, agosto, septiembre o desde enero, es probable que para esta fecha del otro año estaríamos tal vez en un referéndum si el cronograma le funciona. Pero bueno, eso queda por ver, hay que esperar que llegue el 1 de julio. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Así es, gracias, profe. Buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Hay que iniciar hablando de la Liga de Campeones. Y es que medios europeos catalogan la remontada del Tottenham del día de ayer como histórica. Y es que el equipo inglés ha clasificado a la final de la Liga de Campeones, donde enfrentarán al Liverpool. Veamos la nota. El Tottenham logró el miércoles una gran remontada y derrotó 3-2 al Ajax en Ámsterdam. Un triunfo que le valió la clasificación a su primera final de la Liga de Campeones de su historia. Tras perder 1-0 en el partido de ida en Londres, el equipo inglés empezó la vuelta perdiendo 2-0 en la primera parte, pero en el complemento el brasileño Lucas Moura logró un triplete para la historia. Moura concretó sus primeros 2 goles en los minutos 55 y 59, lo que puso a los rivales 2-2 el resto del segundo tiempo. El encuentro tuvo un dramático final cuando en el minuto 96, ya en la prórroga, el brasileño selló en el último suspiro el pase del Tottenham. Lo más importante que quiero decir es felicidades a mis jugadores. Se adueñaron del fútbol, hicieron un gran trabajo. He dicho antes que para mí son héroes, lo dije en los últimos meses y lo repito ahora. Creo que ahora son superhéroes. La Champions tendrá el 1 de junio en Madrid una final 100% inglesa, con 2 equipos que lograron clasificarse con remontadas increíbles en semifinales, ya que el Liverpool derrotó el martes 4-0 al Barcelona tras haber perdido 3-0 en la ida. Sin duda tuvimos unas semifinales de lujo. Veremos qué nos depara la gran final. 1 de junio, sábado 1 de junio será ese partido que se jugará en el Wanda Metropolitano Estadio, donde juega de local el Atlético de Madrid. Pasamos al plano local, hay que hablar de la LPF. Mañana se jugará la fecha 18 para definir quiénes serán los 6 equipos clasificados a la siguiente ronda. 4 partidos en simultáneo a partir de las 8 de la noche en Los Milagros, allá en Chitré. Universitario recibe al Sporting. Solo un milagro salvaría al equipo universitario. En breve les explicamos por qué. Plaza Amador se enfrenta al Tauro, el Clásico Nacional. Entonces jugará en el Estadio Maracaná, 8 de la noche también. En el Estadio Rommel Fernández, Costa del Este se enfrenta al CAI de la Chorrera. Y en Colón, un partido que tal vez uno pensaría que no tiene mucha importancia para la Alianza porque ya está eliminado, pero para el Árabe Unido de Colón sí lo tiene. Necesita ganar el equipo de Colón, equipo más ganador en la historia del fútbol panameño, para asegurar su presencia directa en semifinales y evitar la ronda de playoff. Vamos con la tabla de posiciones para ver por qué va a ser tan emocionante como le estoy diciendo esta última fecha. San Francisco, que no va a jugar mañana porque le tocaba en el calendario su partido ante el Santa Gema, que no se jugará ese partido, 3 puntos. San Francisco va a terminar primero con 38 puntos. Árabe Unido necesita ganar para asegurar su pase directo a semifinales. Recuerden que los 2 primeros de la tabla de posiciones clasifican directamente a semifinales y evitan la ronda de playoff. En tercer lugar está el equipo del CAI, que enfrentará al equipo del Costa del Este. El CAI necesita ganar y que el Árabe Unido de Colón pierda o empatar, y que el Árabe Unido de Colón pierda para clasificar directo a semifinales el equipo de la Chorrera. El Sporting San Miguelito tiene simplemente que sumar porque ya no puede clasificarse a semifinales, pero con una victoria del Sporting y una cierta combinación de resultados, por ejemplo una derrota del equipo del CAI ante el Costa del Este, el Sporting podría jugar, quedar en la tercera posición y jugar contra el que clasifique sexto, que por ahora sería Plaza Amador. Habría que ver qué pasa precisamente entre Tauro y Plaza Amador, que se enfrentan entre ellos. Este sin duda va a ser el partido de la jornada. Tauro, el empate podría funcionarle con una combinación de resultados, pero sin duda que a ambos equipos lo que más le conviene sería la victoria. Costa del Este no le sirve otra cosa que ganar, simplemente dependen de ellos mismos. Ganándole al equipo del CAI asegurarían un puesto
en la ronda de playoff, ya que Tauro y Plaza Amador se enfrentan entre ellos y obviamente no pueden ganar o no pueden sumar de a 3 ambos equipos. Universitario necesita ganar al equipo, necesita ganar el equipo del Universitario, necesita que el Costa del Este pierda ante el equipo del CAI y que el equipo del Tauro le gane al Plaza Amador para así el equipo universitario clasificar en la 6ª posición. Sin duda los de Coclé son los que la tienen más complicada, pero bueno, así está la tabla de posiciones. Mañana se define la última fecha, la próxima semana se jugaría la ronda de playoff para luego ya entrar en la recta final de semifinales, ahí de vuelta como ya estamos acostumbrados. Por ahora el actual campeón, el equipo del Tauro, va a estar en la siguiente ronda, podría quedar eliminado si pierden el día de mañana. Hay una combinación de resultados. El otro equipo que fue finalista, el Costa del Este, depende de una victoria mañana para meterse en la siguiente ronda. Para muchos los que dudaban de este nuevo formato de la LPF, fecha 18 y estamos con suspenso hasta el final. Vamos a finalizar hablando un poco de NBA. Hay que repasar cómo están los playoffs hasta el momento. Las series semifinales en el oeste. Los Warriors vencieron ayer a los Rockets y están de momento 3 victorias, 2 derrotas para el equipo de Golden State. Estarían clasificando de momento. Todavía le falta una victoria para poder clasificar. Esta noche el partido entre los Nuggets de Denver y el equipo de Portland Trail Blazers. Con una victoria de Denver clasificaría a la gran final de esta conferencia. En el este, por el otro lado, los Milwaukee Bucks vencieron anoche al equipo de los Celtics y aseguran su clasificación a la gran final de esta conferencia. Y esta noche también se enfrenta Toronto y Filadelfia. Si gana el equipo de Toronto, clasifican a la gran final y se estarían enfrentando al equipo de Milwaukee. Veremos si pasa Golden State, si logra remontar nuevamente el equipo de Houston, si Denver asegura su cupo en la final. Veremos qué pasa esta noche y en los próximos días en el fascinante mundo de la NBA, sin duda el mejor baloncesto del planeta. Para luz, Augusto, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Muchas gracias, Alejandro Rodríguez, por las notas deportivas, y antes de finalizar tenemos la nota tecnológica de esta noche. Veremos cómo Google resiste al alza de precios con su nuevo smartphone Pixel 3a. Google's Keyboard. Google lanzó el martes su nuevo Pixel 3a, disponible por el precio de $399. Así resistió la tendencia del aumento de precios en el segmento de los teléfonos inteligentes de alto rendimiento. El anuncio se hizo en la apertura de su conferencia anual de desarrolladores en Mountain View, cerca de su sede en California. El gigante de software ha utilizado la inteligencia artificial para manejar funciones sofisticadas, sin tener que compartir la información de los usuarios con los centros de datos en línea, mejorando la privacidad. Los datos ayudan a que la búsqueda sea mejor para usted, y con la eliminación automática puede elegir cuánto tiempo desea que se guarden, por ejemplo 3 o 18 meses, después de los cuales todos los datos se eliminarán de forma automática y continua de su cuenta. El nuevo modelo de smartphone cuenta con una cámara, un asistente digital y otras características que generalmente se encuentran en los teléfonos de alta gama de precios más altos. El Pixel 3a, disponible desde el martes en la tienda en línea de Google, debuta en un mercado de teléfonos inteligentes cada vez más contraído, especialmente en relación con los productos de alta gama. En los primeros 3 meses de 2019 se vendieron más de 310 millones de smartphones en todo el mundo, un 6,6% menos que en el mismo periodo del año anterior. Bien, queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros y le invitamos a que se mantenga en sintonía de FETV. Augusto. Así es, a la luz, amigos televidentes, punto final, pero antes recordamos que a continuación tendremos en nuestra programación de FETV, el canal de la Misericordia, por supuesto, como siempre, el programa Cruce de Ideas con nuestro compañero Ramsés Betancourt, que siempre está, como quien dice, al pie del cañón para brindarles las informaciones, las novedades que ocurren en Panamá. Dios los bendiga, los esperamos el día de mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.